en honor a tu puntualidad. Buen día, queridos estudiosos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de rehabilitación integral. Para ello vamos a definir qué es la rehabilitación integral. Es la integración o la reintegración al mundo sociolaboral del individuo y su familia capacitados para una vida productiva. Tenemos que partir de la base que cuando hablamos de rehabilitación estamos hablando de un individuo que ha tenido un accidente o una enfermedad y que ha necesitado todo un proceso de atención para mejorar su condición de salud, su condición social y su condición laboral. Por eso es que hablamos de la integración o reintegración al mundo sociolaboral del individuo y su familia. ¿Por qué de su familia? Porque cuando nosotros estamos hablando de un trabajador o un colaborador, tenemos que tener en cuenta que cuando hay un accidente de trabajo o hay una enfermedad, bien sea laboral o común, no solamente se afecta el individuo, sino que también se afecta su familia y su entorno social. Entonces, por eso tenemos que incluirla dentro del proceso de rehabilitación y a todo este grupo, individuo, familia y su entorno social, lo tenemos que capacitar, entrenar y orientar para que vuelvan a ser una familia integrada en los tres ámbitos y que puedan tener una vida productiva. Ahora vamos a mirar, como todo en seguridad y salud en el trabajo, esta es digamos que la última materia y a lo largo de este año hemos visto cómo todo lo que nosotros hemos desarrollado, todas las asignaturas que hemos visto, están basadas en una normatividad, en una ley que soporta todo nuestro actuar. Rehabilitación no es nada distinto. También tiene un marco legal que vamos a empezar a ver en este momento. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Listo, vamos a continuar entonces. La primera ley que tenemos en Colombia es el decreto ley 2351 de 1965, en el cual en su artículo 16 habla de la reinstalación en el empleo para las personas que tienen una enfermedad o un accidente. En ese momento, a lo largo de la conferencia, van a ver cómo se va evolucionando el vocabulario y los términos que vamos a utilizar para el desarrollo de este proceso de rehabilitación. Entonces, como les digo, en el año 65 hablábamos de reinstalación en el empleo para las personas que se enfermaban o se accidentaban. Luego, la OIT en 1983, con la recomendación 159, con la recomendación 168, y después en 1995 con la recomendación 99, habla de la adaptación y readaptación del empleo para las personas inválidas. Aquí fíjense que ya no hablan de reinstalación, sino hablamos de adaptación del trabajo y hablamos de readaptación del trabajo para las personas inválidas. Aquí ya hay una evaluación en el término de reintegro laboral y tenemos otro concepto y es que
en esta época aún hablábamos de personas inválidas. Con el tiempo, los términos han ido evolucionando hasta llegar ahora que vamos a ver cuáles son los términos que se utilizan. En 1988 sale la ley 82 y esta ley 82 lo que hace es aprobar el convenio 159 que define la OIT de la adaptación y readaptación del empleo para las personas con discapacidad. En 1984, la Dirección General de Riesgos Profesionales saca el Plan Nacional de Salud Ocupacional. En el Plan Nacional de Salud Ocupacional se habla de dos cosas específicas. Una es la estructuración del sistema de rehabilitación integral y reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional. Fíjense que aquí ya empezamos a hablar de rehabilitación y ya no estamos hablando de adaptación y readaptación, sino hablamos de reincorporación a la actividad ocupacional. También en el Plan Nacional de Salud Ocupacional hablamos de garantizar la calidad de los servicios de rehabilitación y promoción de una atención oportuna para los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Aquí ya nos dicen que el servicio de rehabilitación tiene que ser de calidad y que lo que se debe hacer es promover que ese servicio de rehabilitación se dé de manera pronta, se dé de manera rápida, con el objetivo de poder disminuir las secuelas y que de esa manera ese servicio se dará a todas las personas que han tenido accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si ustedes se fijan en los documentos que han leído, en todos hablan de ATEP, porque hasta hace unos años se hablaba de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este momento hablamos de ATEL, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los dos conceptos son, aunque cambia la P por la L, los conceptos son los mismos. Luego en el año 1993 sale la Ley 100. En el artículo 254, la Ley 100 habla de las prestaciones médico-asistenciales para las personas que han tenido accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También sale el Plan Obligatorio de Salud, en donde en su artículo 162 nos habla de la protección integral de las familias a la maternidad, a la enfermedad general, en sus fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. En el Plan Obligatorio de Salud, pues obviamente no hablan solamente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino que hablan de todas las enfermedades y todas las patologías que deben ser identificadas prontamente para que puedan recibir el proceso de rehabilitación y que de esa manera se disminuyan las secuelas. En la Ley 100, también en el artículo 153, nos dice que el Sistema General de Seguridad Social brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia. Fíjense aquí que aquí es muy claro que dice que se dará atención a todas las personas, se hará un diagnóstico temprano, un tratamiento y que se debe iniciar un proceso de rehabilitación. Esta rehabilitación no tiene límites y que debe ser este proceso de rehabilitación debe darse de manera oportuna, con calidad y eficiencia. ¿Para qué? Para que se eviten las secuelas y que de esta manera la persona se recupere lo más pronto posible y de la mejor manera. Luego en 1994 sale el decreto 1295 y en el año 2002 sale la ley 776. En estas dos normas nos hablan que el sistema
que el Sistema General de Riesgos Profesionales, en los artículos 5, 39 y 45, habla, por un lado, que se debe dar prestaciones asistenciales a todas las personas que hayan tenido accidente de trabajo o enfermedad profesional o laboral, que esas mismas personas deben ser reincorporadas a su sitio de trabajo después de terminar el proceso de rehabilitación y que deben ser reubicadas si no pueden volver a su sitio de trabajo. En estas dos normas se establece el cubrimiento de los procesos asistenciales y de rehabilitación por parte de las ARLs a través de las IPS a todos los trabajadores que han tenido accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Fíjense que aquí ya empezamos a hablar específicamente de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, porque estas dos normas, el decreto 1295 y la ley 776, habla única y específicamente del Sistema General de Riesgos Profesionales. Aquí ya no entran las personas que tienen patologías de origen común. Luego viene otra serie de normas en donde la ONU da bases legislativas a nivel mundial frente a la atención de las personas que han tenido accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En el año, luego viene la ley 324, que reconoce el lenguaje de señas del sordo y respeta los servicios de interpretación. En la ley 115, en sus artículos 46 y 49, se habla de la integración de los niños con limitaciones a los centros educativos normales. Y luego viene la ley 361 de 1997. Esta ley 361 es la llamada Ley Marco de la Rehabilitación y esto no ha cambiado. Ella establece todos los mecanismos de integración social de las personas con limitaciones. Fíjense que antes hablábamos con el término personas inválidas. Aquí ya en el 97 hablamos de personas con limitaciones. Y si vemos más adelante, vamos a hablar del término persona con discapacidad, ¿sí? Que es el término que utilizamos ahora. Volviendo a la ley 361, entonces hablamos de que esta ley también es llamada la ley de Klopatowski por ser la persona que presentó esta ley ante el Congreso y la defendió hasta que salió. Esta ley 361 tiene 73 artículos que están divididos en diferentes áreas y vamos a revisarlo. Entonces, lo primero es que esta ley se fundamenta en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, que reconocen la dignidad propia de las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social. Entonces, a partir de la Constitución Nacional es que nace la Ley 361 del 97. ¿Cuáles son los principios generales de esta ley? En los artículos del 1 al 6 determina el conjunto de derechos de las personas en situación de discapacidad, establece el nivel de intervención a nivel de prevención, educación, rehabilitación, integración laboral, bienestar social y accesibilidad para las personas con discapacidad. En los artículos del 7 al 21 habla de la prevención, la educación y la rehabilitación. En estos artículos se definen las medidas preventivas necesarias para disminuir y eliminar las distintas circunstancias que pueden causar limitación. También habla del acceso a la educación en los diferentes niveles para las personas con limitaciones, o sea que nadie puede quedar por fuera de las entidades escolares. También nos dice que todo centro educativo debe contar con los medios y los recursos que garanticen la atención educativa para las personas con limitaciones y que no se pueden negar los servicios a las personas con limitaciones, pues el colegio que lo haga puede verse
sancionado por el Ministerio de Educación o por la Secretaría de Educación. Ya, entonces Luego, también nos dice que se tiene el derecho a continuar con un proceso para alcanzar los óptimos niveles de funcionamiento y que el gobierno nacional debe establecer los mecanismos necesarios para que las personas con limitaciones cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral. En los artículos del 22 al 34 nos habla de la integración laboral. Eso quiere decir que allí nos hablan de la creación y el fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitaciones y que estos trabajos deben generar todas las garantías para que las personas con limitaciones puedan desempeñarse en los trabajos para los cuales han sido contratados. Luego viene, más adelante sale el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, en donde tiene un componente específico de rehabilitación. Y ese componente de rehabilitación nos dice que se deben desarrollar las herramientas y las estrategias que permitan fomentar los procesos de rehabilitación y reincorporación ocupacional en términos de calidad y oportunidad. Fíjense que el objetivo final de la rehabilitación siempre será la reincorporación ocupacional para las personas con discapacidad. Sí, Juliana, te escucho. Niñas, les pido por favor que silencien sus micrófonos para que no se escuchen los sonidos que ustedes tienen al fondo. Fanor, silencia el micrófono, por favor. Bueno, luego hablamos en el año 2002, sale la ley 789. En esta ley 789 se habla de los beneficios laborales para las personas con discapacidad. En esta ley se incluye el beneficio a las personas empleadas que tengan a cargo padres, hermanos, hijos con discapacidad, hijos con discapacidad, para que les paguen doble cuota del subsidio sin limitación de la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú tienes un papá, un hermano, un hijo con discapacidad o estas personas están a tu cargo y tienen discapacidad, a ti la caja de compensación te va a pagar el subsidio doble por cada una de las personas con limitaciones que esté a tu cargo. En la ley 797 del 2003 se generan beneficios pensionales para la discapacidad. Allí se hace una reforma pensional, se incluye la ampliación de la cobertura del Fondo de Solidaridad Pensional a las personas con discapacidad. Además, se incluyó la pensión de vejez a la madre trabajadora con hijo con discapacidad física o mental. Cuando una persona que tiene a su cargo una persona con discapacidad y esa persona muere, la persona con discapacidad puede solicitar la pensión de vejez de la persona fallecida. Y esta pensión se la van a dar hasta que también esa persona con discapacidad fallezca. Ahora vamos a mirar los beneficios que tiene para los empresarios la aplicación de la ley 361 del 97. Los beneficios están definidos en el artículo 24. Vamos a mirar uno a uno, qué es lo que nos dice. Entonces, los empleadores que incluyan dentro de su personal personas con discapacidad van a tener los siguientes beneficios. Por lo menos el 10%
La idea es que debe cumplir con unos requisitos específicos. Uno, el 10% de sus empleados debe ser personas en condiciones de discapacidad, pero esta discapacidad debe ser certificada por las entidades correspondientes, ¿cierto? En el caso de la ARL o la EPS, deben ser, o las juntas, deben ser las que den ese certificado de discapacidad. Que hayan sido contratados por lo menos con un año de anticipación, o sea, para que los empleadores puedan tener ese beneficio, las personas por lo menos han debido trabajar con él un año. Y que las personas permanezcan vinculadas laboralmente a la empresa por un lapso igual al de la contratación. Otros beneficios, entonces, ¿qué beneficios pueden recibir? Ellos pueden, los empleadores pueden recibir créditos y subvenciones al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de las personas con discapacidad. Los empleadores que se presenten a licitaciones o adjudicación de contratos y que demuestren que tienen personas con discapacidad dentro de su planta de trabajo para esa licitación o ese contrato, serán preferidos sobre otras entidades que se presenten a esas licitaciones o contratos. Estos empleadores tendrán prelación en el otorgamiento de créditos y subvenciones de organismos estatales. Tendrán bajas tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adaptados o destinados al manejo de personas con limitación. Otros requisitos, si los empleadores ocupan por lo menos el 25% de su planta laboral con personas con discapacidad, entonces va a tener deducción de la renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o el periodo gravable a los trabajadores con discapacidad mientras ésta subsista. Y se le hará disminución del 50% en la cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador. En el artículo 13 de la Ley 789 del 2002 también nos habla de otros beneficios. Sí, ya se están buscando. Y es que tendrán exclusión del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje en SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si cumple con estos requisitos. Vincular trabajadores adicionales al que tenían promedio, que estos trabajadores, que el 25% de estos trabajadores tengan discapacidad debidamente calificada y que devenguen más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Luego viene, en el año 2004, sale el Manual Guía sobre procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Profesionales. Este manual guía fue actualizado en el año 2010 y es la guía que yo les sugerí dentro del material de estudio y material complementario, que es importante que la lean, ya que allí se encuentran todos los conceptos y se encuentran todos los procesos y procedimientos que se deben seguir dentro del proceso de rehabilitación. Este manual guía es una herramienta fundamental para el desarrollo del proceso de rehabilitación de los trabajadores que están afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales con discapacidad como consecuencia directa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, los que nos dedicamos a
a la rehabilitación debemos conocer perfectamente este manual, y los que trabajamos en las empresas y administramos los sistemas de gestión también debemos conocer el manual, ya que ahí se establece el paso a paso que tenemos que seguir para identificar las personas que requieren rehabilitación, y después de que ya están identificadas, qué es lo que tenemos que hacer con ellas para lograr su rehabilitación, disminuir las secuelas y hacer unos correctos procesos de reincorporación laboral. Luego hablamos, en el año 2005 sale la resolución 156, que habla del reporte de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esta resolución, ¿a quién aplica? A los empleadores, empresas públicas, privadas, mixtas, a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado, a las fuerzas militares en lo que corresponde a su personal civil, a las cooperativas de trabajo asociado, agremiaciones afiliadas a Seguridad Social. Esta resolución 156 de 2005 deroga la resolución 4059 de 1995. En esta resolución nos dice que el objetivo del informe de accidentes de trabajo y enfermedad profesional son 4, básicamente. 1, dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes. ¿Cuáles son las entidades competentes? La ARL, la EPS o la IPS que atiende al trabajador. Servir como prueba en el inicio del proceso de la determinación del origen. Ya ustedes saben que cuando hay un evento, este debe ser calificado bajo unos parámetros y unos términos que ustedes ya vieron en medicina laboral. Entonces, el reporte es la prueba de ese proceso. Tercero, aportar elementos para iniciar la investigación que debe adelantar la ARL sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral que haya causado la muerte del trabajador en caso de un evento mortal. No se requiere el reporte para iniciar pagos de prestaciones económicas y asistenciales a los trabajadores. Lo que se requiere es que se haya hecho una calificación de aceptación del evento como un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. ¿Qué pasa si yo como empresa no cumplo con esos objetivos o no hago el reporte de accidente de trabajo o de enfermedad laboral? Pues voy a recibir unas sanciones. Estas sanciones están definidas en el artículo 91 del decreto 1295 del 94, que ustedes ya lo vieron. Y puede ser una sanción de 200 salarios mínimos legales vigentes por la no presentación o la extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o la enfermedad profesional al Ministerio de la Protección Social, o de 500 salarios mínimos legales vigentes por no corregir o completar el informe. Entonces, estas son algunas de las sanciones a las que nos vemos abocados si no hacemos el reporte de accidente de enfermedad profesional o accidente de trabajo. En este año 2005 también sale la resolución 1570, y esa resolución 1570 modifica la resolución 156 del 2005. ¿Cuál es su modificación? En la resolución 1570 nos dicen: la aplicación del formato de forma obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2005 para ARLs, empleadores, contratantes, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, están obligados a utilizar los nuevos formatos únicos de reporte de accidente de trabajo y formato único de reporte de enfermedad laboral, establecidos en la resolución 156 de 2005. En la resolución 156 nos decían que debíamos reportar. ¿En dónde? En el formato que la ARL o a la que estuviéramos afiliados nos entregaran. En la resolución 1570 nos dicen: usted, sigue la obligatoriedad de reportar, pero esta vez ya lo va a hacer
en los formatos definidos por el ministerio que se llaman FURAT y FUREP. FURAT para el formato único de reporte de accidente de trabajo y FUREP para el formato único de reporte de enfermedad profesional. Entonces, hasta ahí, digamos que está un resumen del marco legal que fundamenta el proceso de rehabilitación integral. Ahora vamos a mirar los conceptos. Lo primero es que tenemos que saber qué es un factor contextual. Cuando nosotros estamos hablando de rehabilitación integral, hablamos de unos factores contextuales. ¿Y qué es eso? Es el análisis de los factores que incluye la identificación de las barreras o los facilitadores que puedan obstaculizar o favorecer la rehabilitación y la participación del trabajador en el entorno familiar, ocupacional o sociolaboral. Estos factores pueden ser ambientales o personales y los ambientales pueden ser físicos, sociales y actitudinales. Entonces los factores contextuales son todos esos factores que hacen que el proceso de rehabilitación sea fácil para la persona o se haga muy difícil y no se pueda lograr el objetivo que se tiene, que es rehabilitar a la persona. Uno de esos factores o barreras para el proceso de rehabilitación puede ser la misma persona porque tiene una actitud negativa frente al proceso de rehabilitación o un facilitador puede ser la familia en la medida en que promueve y apoya y hace que el trabajador se comprometa con su proceso de rehabilitación. Entonces vamos a mirar qué es la discapacidad. El funcionamiento de la persona y la discapacidad son la consecuencia de la interacción entre el estado de salud de la persona y los factores contextuales. Cuando hablamos de estado de salud, estamos hablando de la condición de salud de la persona. Puede ser que esa condición de salud solamente sea un trastorno pasajero, sin secuelas, que se cure pronto, o puede ser una enfermedad. ¿Y eso en qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver en tres aspectos básicos que hacen parte del proceso de rehabilitación. La función o la estructura cuando hablamos del cuerpo humano. Si hay una enfermedad, si hay una fractura, si hay una quemadura, si hay una limitación en el movimiento. Y a eso se le va a llamar deficiencia. El segundo aspecto es la actividad. Entonces tenemos que mirar esta limitación funcional o esta lesión que tiene la persona, cómo afecta la actividad que debe desarrollar a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, que en el manual lo llamamos la limitación en la actividad. Y el tercer aspecto es la participación en su familia, en su rol social, en su rol laboral. Y en el manual lo llamamos restricción en la participación. El conjunto de estos tres factores nos va a determinar los factores contextuales, ambientales y personales, y a partir de este análisis es que vamos a determinar los facilitadores del proceso de rehabilitación y las barreras que existen dentro de ese proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la rehabilitación integral? Los objetivos son tres. Por un lado, desarrollar y recuperar el mantenimiento funcional del individuo. O sea, desarrollar y recuperar todo el movimiento del cuerpo de la persona. Por otro lado, desarrollar y recuperar las habilidades para la integración social y ocupacional de la persona. Por otro lado, la promoción de la salud, la prevención de otras deficiencias o de otras dificultades a nivel corporal, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y este conjunto nos va a llevar a una integración familiar, social y ocupacional.
¿sí? Entonces, cuando logramos estas tres cosas, las personas vuelven a ser parte de su familia, la sociedad y su trabajo. ¿Qué significa promoción de la salud? Para promocionar la salud, se deben crear y mantener ambientes protectores y favorables a la salud de la persona con discapacidad. Cuando nosotros aquí ya hablamos de rehabilitación, hablamos de que ya hubo un evento, o sea, que todos nuestros procesos de prevención y control fallaron. Como fallaron, hubo un accidente de trabajo o hubo una enfermedad laboral y por ende esa persona recibió un tratamiento y ese tratamiento llevó a que se hiciera un proceso de rehabilitación y en esa rehabilitación hubo una secuela. Por eso hablamos de persona con discapacidad, porque ya hay una secuela instaurada, ya hay un proceso que no va a modificarse y por eso es que hablamos de una persona con discapacidad. Entonces tenemos que crear ambientes de trabajo que sean favorables a las personas con discapacidad que existen en nuestra organización. En el medio laboral tenemos que hacer ambientes de trabajo seguros y saludables y procurar mantener un estado de salud adecuado para las personas que trabajan en nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos lograr esa promoción de la salud? A través de la comunicación de información, a través de la información de las personas, a través de la educación, la formación y el desarrollo de habilidades. Estas estrategias nos van a permitir mantener la salud de las personas que trabajan en nuestra organización. Prevención. En rehabilitación también hacemos prevención. ¿Y qué significa eso? Es la intervención sobre los factores de riesgo que pueden afectar la salud. Es la prevención de la aparición de una discapacidad o reducción del impacto sobre el funcionamiento individual y colectivo cuando ésta se presenta. Entonces, como ven, es disminuir la afectación de la persona, disminuir o más bien procurar un mayor funcionamiento individual para que el colectivo de personas no se afecten por la discapacidad de la persona que tenemos contratada. En el medio laboral tenemos que hacer una identificación y una actuación sobre los riesgos ocupacionales y del ambiente que puedan alterar la salud de los trabajadores y producir una discapacidad. Y en el proceso de rehabilitación debemos suministrar la rehabilitación integral de manera oportuna y de calidad. Identificar durante el reintegro laboral los riesgos que puedan aumentar el grado de discapacidad de las personas. Como se dan cuenta, tenemos dos enfoques, este en el medio laboral y este durante el proceso de rehabilitación. El otro proceso es el desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a eliminar o a reducir las secuelas de la discapacidad. Entre más temprano las personas sean diagnosticadas y más rápidamente inicien los procesos de rehabilitación funcional y laboral, tendremos menor número de secuelas en las personas. Entonces es muy importante que empecemos desde que ocurre el evento, que empecemos la atención clínica necesaria para que se den los tratamientos necesarios y que de esa manera se pueda lograr un mayor proceso de rehabilitación y se pueda lograr un mejor desarrollo, un mejoramiento funcional y de esa manera poder hacer una integración social, familiar y ocupacional. Recuerden que en este proceso la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico y la intervención sobre las alteraciones funcionales de manera temprana van a mejorar el pronóstico ocupacional y esto va a orientar las intervenciones que tendríamos que hacer sobre esta persona a nivel ocupacional y social.
Cuando la persona ya ha tenido un proceso terapéutico, entonces tenemos que prepararla para su desempeño ocupacional. ¿Y eso cómo se hace? A través de una evaluación ocupacional que le va a dar la orientación, la adaptación, la formación profesional, la ubicación o la reubicación, y se le hará un seguimiento. También en ese proceso se hace la promoción, la orientación y el apoyo de acciones sobre el entorno en el que se dará la integración. Recuerden que el objetivo de la integración socioocupacional este es el objetivo. La integración socioocupacional es el objetivo inmediato de la rehabilitación profesional y el objetivo final de la rehabilitación integral. Entonces, tuvimos la persona con un accidente o una enfermedad profesional, ingresó esta persona a la IPS o a la EPS, donde le hicieron una atención, un diagnóstico, un tratamiento, entró a procesos de rehabilitación funcional. El proceso de rehabilitación funcional tenía como objetivo que lograra mantener activos o de manera mínima perdiera las funciones de su cuerpo, y cuando ya ese proceso de rehabilitación funcional se ha logrado, entonces pasa a un proceso de rehabilitación ocupacional. Ese proceso de rehabilitación ocupacional depende de las habilidades y capacidades con las que haya quedado la persona. Por eso se hace este proceso de evaluación ocupacional y con base en esa información se puede dar la orientación ocupacional que va a tener esa persona en cuanto a una ubicación o una reubicación en su puesto de trabajo. Y cuando ya se ha logrado esa ubicación o reubicación, se hace un seguimiento para verificar que la persona realmente pueda desarrollar su trabajo de manera eficiente y eficaz. Hasta ahí tenemos los conceptos. Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta. Y quiero dejarlos con esta frase. Recuerden que el recurso humano es lo más valioso de nuestra organización. A veces a nosotros se nos olvida y nos centramos en la productividad, nos centramos en el equipo, máquinas y herramientas, nos centramos en los procesos y se nos olvida que lo más valioso que tenemos es el recurso humano y que sin ese recurso humano ninguna organización existiría. Entonces recuerden que su responsabilidad como administradores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son las personas y que su razón de ser en cada una de las organizaciones es las personas. Entonces vamos a las preguntas. Mayra, si quieres conecta el micrófono para que me hables directamente. Entonces quiero saber, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Profe, buenas tardes. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien. Es como para ver si tengo claro el concepto de rehabilitación funcional y rehabilitación ocupacional. Pues entiendo que la rehabilitación funcional es la que debe ocurrir primero en la persona, en la rehabilitación de sus funciones como tal, y la ocupacional ya sería en cuanto a lo laboral. Perfecto, esa es la definición perfecta. Ah, ok, ya. Porque era que como en el taller sale algo parecido, entonces tenía confusión en eso. Ajá, sí, esa es la definición perfecta. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, muchachos? Recuerden que esta videoconferencia ustedes la pueden ver en YouTube. Yo la subo a YouTube y como siempre les hago llegar
la URL para que la puedan ver. De todas maneras, la voy a colocar como material de estudio para que también la tengan dentro de su tablero de Canvas. Carmen Rosa, me dices que tienes una pregunta. Por favor, conecta tu micrófono para que puedas hablarme. Carmen Rosa, ¿cuál es tu duda? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Carmen Rosa, ¿tienes alguna duda? ¿Está todo claro, muchachos? Ingrid, Steven, Sergio, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, me alegra. Carmen. Profe. Señora. Hola, profe. Hola. Profe, le quería preguntar algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en una pregunta, pues lo voy a hacer puntual de la tarea porque es la pregunta que me ha quedado difícil. Dice que en el proceso de rehabilitación, o sea, en la etapa específica de rehabilitación en la que se encuentra la persona, se deben brindar ciertos servicios. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo sé yo en qué etapa de la rehabilitación está? O sea, ¿en qué etapa de esa rehabilitación está? ¿Te acuerdas que yo les dije que debían quisiera leer saber de la pronto guía? si no hay un manual Sí, claro. donde me indique según la etapa, Claro, Carmen Rosa. según la etapa de la rehabilitación, de qué beneficios o de pronto de qué servicios puede disfrutar esa persona o a los que tiene derecho. Claro, recuerda que yo les dije que en el manual guía, espérate a ver cómo me sale eso. En el manual guía que está en el material de estudio, yo les dije a ustedes que debían leer este manual. Y este manual es en donde desarrolla cada una de las etapas de la rehabilitación y en qué consiste cada una de las etapas de rehabilitación. Este manual está dentro del material de estudio que ustedes deberían haber leído o por lo menos estar leyendo en este momento para que puedan entender el tema. Entonces, este es el manual. Es que no, perdón, pero no aparece. Este es el manual que les da a ustedes todo el paso a paso, el proceso para hacer un proceso de rehabilitación integral y una reincorporación ocupacional dentro del proceso dentro del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, esa pregunta que tú me haces, la respuesta está en este manual. Y ese manual lo tienen dentro del material de estudio. Ok. Igual yo, como cada caso es particular, yo debo identificar en qué etapa de la rehabilitación se encuentra la persona a la que de pronto la persona del caso la que escogí para poder definir cuáles son los beneficios a los que tiene Claro. para poder definir la etapa por la que está atravesando. Exactamente.
Por eso es que yo les digo, escojan un caso, deben obviamente hacerme a mí un resumen para que yo pueda saber si lo que ustedes definieron realmente sí corresponde o no corresponde a lo que al caso que están presentando, ¿sí? Entonces ustedes Sí, dicen señora. efectivamente está en rehabilitación funcional o no, esta persona ya hizo su proceso de rehabilitación funcional y debe pasar a su proceso de rehabilitación ocupacional o debe pasar a su proceso de rehabilitación social o debe, sí, o lo que tenga que ser. Bueno, gracias, profe. ¿Sí te quedó claro? Sí, señora, claro que sí. De hecho, Ok. ya yo necesitaba era como la orientación. Gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ingrid, Sergio. Bueno, muchachos, entonces si no tienen más preguntas, muchas gracias por estar conectados y escuchar la conferencia. Espero verlos pronto. Que tengan una feliz semana. Hasta pronto.